Orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de tus plantas. Padre amado, en este momento te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, por esta oportunidad que nos concede, Señor, de estar como iglesia, como pueblo tuyo, reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que limpie nuestro corazón, que nos ayude, Señor, también a descansar, Señor, en ti, en tu promesa de salvación, de vida eterna. Ayúdanos a descansar, mi Dios, en tu persona, Jesús amado. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, líbranos de las angustias, de los problemas, Señor, de este mundo, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y en tu persona, Jesús bendito. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lección, hermano, está en Mateo 14, del 6 al 10. Mateo 14, del 6 al 10. Mateo 14, del 6 al 10. Y Mateo 14, del 6 al 10, y leeremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. Como veníamos viendo, este capítulo 14, ¿cierto? Hace como una inflexión, por llamarlo así, un cambio en el orden, ¿cierto? Que viene trayendo el Evangelio y va a introducir aquí, ¿cierto? A un futuro enemigo del Señor, hermano, que es Herodes. Y aquí el evangelista, ¿cierto? Hace un paréntesis para contarnos los hechos anteriores de los que aparecen en el versículo 1. En el versículo 1 nos dice que Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y concluyó él, ¿cierto? Según el versículo 2, que este Jesús era Juan resucitado. Y aquí viene un paréntesis, ¿cierto? A contar el versículo 3, donde nos cuenta el evangelista. El paréntesis físicamente no está, ¿ya? Es un paréntesis, ¿cierto? Literario, por decirlo así, en que nos cuenta qué pasó con Juan el Bautista y Herodes, ¿cierto? Antes de esto, antes de que Herodes escuchara la fama de Jesús. Y como meditábamos el jueves pasado, esta fama de Jesús, ¿cierto? Que llega a oídos de Herodes, no es, lo más probable es que haya llegado con más insistencia. Es probable, o sea, esto no significa que es la primera vez que escucha hablar de Jesús. Ya los milagros del Señor eran notorios en todas las partes, hermano, en todo lugar. Lo que estaba haciendo el Señor era algo conocido por todos. Entonces, lo más probable es que Herodes, que no vivía cerca, mis hermanos, de los centros donde el Señor se movía, a pesar de que gobernaba la misma región donde el Señor estaba, y tal vez que no le hayan llegado con tanta insistencia, pero en este momento le están llegando muchos informes por sus criados, ¿cierto? Por su sirviente, de que hay un hombre llamado Jesús que está haciendo muchos milagros. Y esto le hace concluir a él, ¿cierto? Como hablábamos el día jueves pasado, le hace concluir a él que de manera supersticiosa que este es Jesús resucitado. Ahora, él mismo, ¿cierto? Como nos dice ahí en Lucas capítulo 9, que está en la concordancia de su misma Biblia, ¿cierto? Lucas 9, 7 y 9,
Herodes dice, pero yo a Juan lo mandé a decapitar, o sea, ¿cómo es posible que este sea Jesús? ¿No? Y esto porque en la antigüedad, mis hermanos, había muchas doctrinas, por decirlo así, muchas teorías con respecto a la resurrección. No, no es la misma doctrina que tenemos nosotros el día de hoy. De alguna manera, allí en la mente de Herodes, mis hermanos, dentro de esas teorías de la resurrección, había una que tenía que ver tal vez con una especie de posesión, mis hermanos, que el alma de la persona muerta eh, poseía a otra persona. Tal vez eso es lo que estaba en la mente de Herodes, sabiendo que él mismo había mandado a decapitar a Juan y que había visto su cabeza, ¿cierto?, en el plato, como hemos leído en esta noche. También el jueves pasado, ¿cierto?, hablando de este Herodes, ¿cierto?, nos acordábamos, y es bueno siempre tenerlo presente, que este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el primer Herodes que aparece en el Nuevo Testamento, como aquel que recibe a los Reyes Magos, ¿cierto? Como aquel que manda a matar a los niños en Belén, ¿cierto? Este Herodes de aquí, de Mateo 14, es hijo de ese Herodes, de Herodes el Grande. ¿Ya? Ese Herodes el Grande fue el que reconstruyó el templo, eh, ¿cierto? Y ese Herodes el Grande, el papá de este Herodes, fue ese Herodes que murió cuando el Señor se fue a Egipto con la familia del Señor, ¿cierto? Con José y María se van a Egipto, hasta que esperan que ese Herodes, llamado Herodes el Grande, muera para que el Señor pueda volver, ¿cierto?, a vivir en Israel. Este Herodes que aparece acá, denominado el tetrarca, es hijo de ese Herodes, es hijo de ese Herodes, ¿ya? Y como dice ahí, ¿cierto?, tiene este título de tetrarca, él, es decir, él gobierna la cuarta parte de una provincia, ¿ah?, o de una región. Y él gobernaba, ¿cierto?, las regiones de Galilea y Perea, ¿cierto? Galilea es donde está Capernaum, ¿cierto? Y todas las regiones, todas las ciudades donde el Señor visitó. Y Perea es lo que está al frente, o al otro lado del río Jordán. Esas eran las regiones donde gobernaba este hombre llamado Herodes el Tetrarca. Este Herodes, este Herodes que aparece acá, es el mismo Herodes que aparece al final de los evangelios, cuando el Señor en sus últimos momentos, ¿cierto?, acusado por los judíos, es llevado donde Pilato, y Pilato dice, ah, pero tú eres Galileo. Y si tú eres Galileo, aprovechó, ¿cierto?, que estaba en la ciudad Herodes y lo mandó donde Herodes. ¿Ah? Eh, y nos cuenta la palabra del Señor, ¿cierto? Ahí en Lucas nos cuenta que Herodes se alegró de ver a Jesús, se alegró de ver a Jesús porque él quería ver alguna señal. ¿Ah? Lo mismo que aparece acá, ¿ya? Lo mismo que aparece acá, que él asocia las señales, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con Juan el Bautista. Entonces, lo que él quería ver, ¿cierto?, era que el Señor hiciera algún milagro. Como el Señor no hizo nada, ¿cierto?, no le dio el gusto a Herodes, hicieron burla de él, se burlaron de él, ¿cierto? Podemos ver ahí esta historia en Lucas 23. Lucas 23, verso 6, hermanos, tenemos esta historia que nos sirve para tener en cuenta a este Herodes. Y que no es el mismo Herodes, porque hay muchos Herodes, no es el mismo Herodes que aparece en el libro de los Hechos. Ese es otro Herodes. Todos son de la misma familia, por supuesto. Ahí en Lucas 23, verso 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir en Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Ah? Entonces, este Herodes que aparece acá es el mismo Herodes de acá de Mateo 14, ¿ya? Este es el mismo Herodes, mis hermanos, y de alguna manera, mis hermanos, nos muestra, nos revela bastante del carácter de este hombre llamado Herodes, ¿cierto? También, como habíamos mencionado el jueves pasado, este Herodes se crió en Roma. ¿Ah? Y yo ahí debo hacer un alcance, hermano, porque mis recuerdos de infancia me confundieron un poco, ¿cierto? Yo le había mencionado que Herodes se había criado junto al emperador Claudio, pero esa referencia mía corresponde a un libro, mis hermanos, no es un hecho histórico, sino que corresponde a una novela, que no es que yo la haya leído, mis hermanos, sino que la dieron por televisión cuando yo era niño. ¿Ah? Una novela que se llamaba Yo Claudio. Entonces ahí aparece que este Herodes se cría con el emperador Claudio, lo que no es así, lo que no está probado. Lo más probable es que sí, lo más probable es que sí, pero sí lo que está atestiguado por la historia es que este Herodes se crió en Roma, ¿ah? En la ciudad imperial. ¿Ah? Y de hecho, mis hermanos, los Herodes que aparecen después en el libro de los Hechos tienen este nombre de Agripa. Y este nombre de Agripa, mis hermanos, es un nombre romano que hábilmente, ¿cierto? La familia de Herodes no es que lo haya adoptado, sino que en honor a uno de los amigos de César, de Augusto César, le colocaron este nombre, ¿ya? Que este nombre correspondía a uno de los amigos de Augusto César. Entonces, como meditábamos el jueves pasado, este hombre Herodes era un hombre muy conectado, ¿ah? Tenía muchos contactos, eh, muchos conocidos dentro de la esfera de poder. Y lo que nos cuenta, ¿cierto?, la lección del día de hoy, la lectura que hemos hecho ahí en Mateo 14, del 6 al 10, que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta hija de Herodías, que no aparece el nombre, en el Nuevo Testamento no aparece el nombre, todos saben cómo se llama. Y nosotros ese nombre lo sabemos no por la Biblia, no por el Nuevo Testamento, sino por este historiador, un historiador llamado Flavio Josefo, que era un historiador judío, mis hermanos, que le tocó, mis hermanos, ver la destrucción de Jerusalén. Este hombre cuenta que esta mujer se llamaba Salomé, pero en el Nuevo Testamento no tenemos ese dato. Solamente él asegura que la mujer que estuvo en este baile, porque él también cuenta esta historia, y por eso es muy importante que, o sea, tenemos un testimonio extra bíblico de un hombre judío llamado Flavio Josefo, que tomó el nombre, ¿cierto?, del emperador, hermano, que lo perdonó, Flavio, ¿cierto?, y su nombre judío Josefo. Este hombre da testimonio de que hay un hombre llamado Juan el Bautista y también de testimonio de un hombre llamado Jesús. Tenemos ese testimonio histórico de un historiador, ¿cierto?, y que cuenta todo lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Entonces, él nos dice que esta mujer, la hija de Herodías, ¿cierto?, se llamaba Salomé, ¿ya? Y, y sobre este punto, hermano, yo siempre me recuerdo una enseñanza de nuestro pastor Samuel, hermanos, con respecto a los nombres, ¿no? Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Hay nombres que nosotros como hijos de Dios nos debiéramos colocarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Entre ellos César, por ejemplo. No sé si entre los presentes hay algún hermano que se llame César. Si viene con ese nombre, ya no hay nada que hacer, pero no sería bueno que uno de nuestros hijos se llamara César, o que se llamara Ignacio, ¿no? Porque Ignacio fue un perseguidor de la iglesia. ¿No? O que una hija nuestra se llamara Salomé, ¿no? ¿Cierto? O que usted le pusiera a un hijo suyo Herodes, o que le pusiera Herodías, ¿cierto? Lo mismo que usted le pusiera a un hijo suyo y le pusiera Nerón, ¿cierto? Son nombres
no corresponden a un hijo de Dios. Es bueno, hago este alcance que tal vez no tiene que ver tanto con la elección del día de hoy, pero es bueno tener ese alcance, mis hermanos, ¿ya? Ahora tampoco, y sobre este mismo punto, no debemos caer en el extremo, hermano, de, de que hay, cierto, en la Biblia hay unos nombres judíos, mis hermanos, que en castellano suenan muy mal, ¿cierto? Entonces, hay hermanos que a veces se van al extremo, hermano, y se van con unos nombres judíos del Antiguo Testamento que son muy, ¿cierto? Muy extraños en el castellano. Entonces, eso también hay que verlo, ¿ya? Hay que verlo en cuanto a los nombres que uno les coloca a sus hijos. Eh, entonces esta hija, ¿cierto? De Herodías, ¿cierto? Esta hija era de Herodías, ¿no? No era hija de Herodes y Herodías, sino que era hija de Herodías, es decir, era hija de Felipe y Herodías. Esta hija, ¿cierto? Danzó en medio y agradó a Herodes. Es decir, que danzó, hizo un baile en medio de la fiesta del banquete de cumpleaños, hermanos, en aquella época, los banquetes se hacían básicamente alrededor de una mesa, pero no una mesa como la nuestra, ¿cierto? Nuestra mesa, ¿cuántos metros tendrá? Tendrá 1,20 m de altura, 1,10 m. Las mesas en aquella época eran mucho más bajas, porque la gente no, para cenar no se sentaba en silla, sino que se reclinaba, ¿cierto? Sobre una especie de cama, ¿ah? Y mis hermanos, de una manera bastante incómoda, pero yo lo he visto, hermanos, como una reposadera, colocan su cuerpo, mis hermanos, y quedan sobre la mesa. Entonces ahí comienzan, ¿cierto?, a comer de lo que está puesto en la mesa. Pero ellos no están sentados en silla, sino que están acostados. Y comían acostados, hermano, una cosa bastante, para nosotros, bastante extraña e incómoda. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, Herodías, ¿cierto?, comienza a bailar, y de alguna manera entendemos nosotros que el contexto nos muestra que están en una fiesta de cumpleaños. Seguramente los hombres están, mis hermanos, un poco bebidos, ¿cierto? O están bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la comida. También están bajo, mis hermanos, los efectos podemos hablar así, de la euforia propia la euforia propia de una fiesta, ¿cierto? Tal vez con alegría, mis hermanos, los corazones tal vez están un poco exaltados. Y aparece esta muchacha, ¿cierto? Decimos muchacha porque todos suponemos que es una mujer joven, y comienza a bailar. Ahora, este acto, mis hermanos, es un acto bastante atrevido en sí, ¿ah? Porque los banquetes en aquella época, mis hermanos, se hacían separados, ¿no? Los hombres comían por un lado y las mujeres por otro. ¿Ah? No, no se compartían, mis hermanos, los banquetes, se hacían banquetes aparte. Ah, y si, obviamente, ¿cierto? Como en esta época es el rey el que mandaba, si el rey, hermano, mandaba a llamar a algunas mujeres, el rey les mandaba a llamar. ¿Ah? El que estaba, el encargado de la fiesta, la mandaba a llamar, ¿cierto? Si es que querían a lo mejor extender su diversión en algo que tenía que ver con las mujeres, ¿ah? Y la diversión de cualquier índole que sea. Y para ilustrar este punto, mis hermanos, de la osadía de Herodías, vayámonos ahí al libro de Esther, capítulo 1. El libro de Esther está antes del libro de Job. Antes que comience el libro de Job. Entonces, si retrocedemos, ¿cierto? Viene Salmo, Job y viene Esther. En Esther capítulo 1 tenemos un poco de esto, mis hermanos, ahí capítulo 1. Voy a leer el versículo 5 y después me voy a saltar al versículo 9. Esther 1, primero el 5 y después el verso 9, para no leer la secuencia completa. Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete.
por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que vivía en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y el versículo 9 dice, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros un ejemplo cómo la antigüedad, cuando se hacían banquetes a nivel de casa real, ¿cierto? A nivel de gente que tenía poder y autoridad, los banquetes eran separados, ¿no? Eran distintos. Y tal vez, mis hermanos, la negativa, ¿cierto?, de la reina Basti a asistir, porque usted sabe que todo esto se desencadena porque esta mujer no quiere acudir al llamado del emperador Asuero, tal vez se deba a esto, mis hermanos, porque sabiendo el estado etílico en que estaban los varones de esa fiesta, ella no quería ser objeto de nada que tuviera, mis hermanos, que ver con, eso, con esas personas. Pero en este caso, mis hermanos, volviendo a nuestro Mateo 14, en este caso, Herodías, hermano, entra a la fiesta sin, sin que se le llame, ¿ya? Y ella hace un baile, mis hermanos, da un espectáculo, lo que atrae la atención de Herodes. Este espectáculo, ¿cierto?, agradó a Herodes y le promete darle todo lo que pidiese, ¿cierto? Y si nosotros, según lo que nos cuenta Marcos, Marcos dice que le prometió hasta la mitad, ¿cierto?, de su reino. ¿Ya? Ahí en Marcos 6, verso 22, nos dice, ¿cierto? Marcos 6, 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Ya? Entonces, es extiende, mis hermanos, ¿cierto? Y seguramente que todas estas promesas y juramentos están bajo el efecto del alcohol, ¿cierto? Y bajo el efecto de la fiesta en que está presente Herodes. Y dice, ¿cierto? Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, tal vez esa última parte, ¿cierto? Hasta la mitad de mi reino, es una palabra de buena crianza, ¿ya? Es como cuando, ¿cierto?, uno recibe una visita y le dice a la visita, tome asiento, usted está en su casa, ¿cierto? Entonces, uno nunca va a esperar que la visita diga, oye, está en mi casa, y se ponga y se adueña de las cosas, ¿no? ¿Cierto? Que es una palabra de buena crianza, ¿no? Y de alguna manera para que la persona se sienta cómoda y en libertad, ¿cierto? A pesar de que está en una casa extraña. Lo mismo, ¿cierto? Podemos decir de estas palabras de Herodes. Dice estas palabras, te daré hasta la mitad de mi reino, para de alguna manera darle mayor énfasis y realce a que él está dispuesto a darle, ¿cierto?, lo que esta mujer pida. Ella, ¿cierto?, dice el versículo 8, volviendo a Marcos 14, ella, instruida primero por su madre, dijo, déme aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer, como hemos dicho, es bastante osada. ¿Ah? Esta joven llamada Salomé, vamos a creer al historiador Josefo, esta mujer Salomé es bastante osada, entra a un banquete donde no se le esperaba, donde no estaba invitada, ¿ya? Eh, hace este baile y hace esta petición, hermano, y la hace de un modo categórico, ¿no? De un modo, de una manera imperativa, ¿no? Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso implica, ¿cierto? Ese dame aquí es dame aquí ahora. ¿Ah? Por eso le coloca el aquí, ¿ah? Es decir, dame aquí en la fiesta. Dame en este momento la cabeza de Juan el Bautista. Eh, y es por eso que es bastante osada. ¿Ah? Le está pidiendo al rey, ya que el rey, ¿cierto?, le ha dado, o este hombre llamado Herodes, le ha dado tanta, ha extendido tanto, ¿cierto?, su benevolencia hacia lo que pide, hacia lo que puede pedir Herodías,
perdón, la hija de Herodías, esta mujer aprovecha esa instancia y le exige y le pide, dame aquí en un plato, o sea, dame aquí y ahora. Esa es la idea, tal vez, y como dice el versículo 8, que esta mujer, Salomé, estaba instruida por su madre, es decir, la madre, ¿cierto? Tal vez conociendo a Herodes, si no lo pides ahora, si no le pides la respuesta inmediata, Herodes, como un buen político, lo va a ir posponiendo, lo va a ir chuteando, va a ir dilatando la respuesta, tiene que ser ahora, ¿ya? Entonces, esta mujer, instruida por su madre, ¿cierto? Le pide la cabeza de Juan el Bautista en ese mismo momento, ¿ah? Es algo que se tiene que resolver ahí. Ahora, ahí el versículo 8 dice, ella instruida. Tal vez la palabra más apropiada, ¿cierto? En nuestra Reina Valera no sería instruida, sino que sería ella instigada. ¿Ah? Ella instigada por su madre, primero por su madre, le pide esto a Herodes, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ah? La palabra instigar, ¿cierto? Es la persona que está detrás de algo malo, está detrás en el sentido de que no da la cara, pero ella es la que está moviendo, ¿cierto? Todas las piezas, en la que está orquestando toda esta situación para causar un perjuicio. Entonces, por eso la palabra tal vez más fuerte, y en el original es así, es una palabra más fuerte que instruida, como sinónimo de enseñada o de aconsejada. Aquí la palabra tal vez más propia sería instigada, entendiendo que la palabra instigar de por sí denota algo negativo, algo malo. Dice entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y ojo, aquí en el versículo 9 dice rey, ¿ya? Aquí la palabra rey se usa de manera más libre, ¿cierto? Sabiendo que tetrarca no es lo mismo que rey, pero se utiliza la palabra rey. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se nadiese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces, la mujer consigue su objetivo, el rey se entristece, pero dice que a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se nadiese. Entonces, y esto termina en la decapitación de Juan. Y toda esta historia, ¿cierto? A nosotros, hermanos, nos hace meditar lo siguiente. Nos hace meditar lo siguiente. No deja de ser llamativo, y yo pienso que esto, por supuesto, que es guiado por el Espíritu de Dios, que el capítulo 14 comience con la historia de Herodes y Juan. Porque el capítulo 13, que aquí viene antes del 14, por supuesto, comienza con la parábola del sembrador. Aquí nosotros nos encontramos con una persona que de alguna manera ha sido expuesto a la predicación del Evangelio, que ha tenido un conocimiento de las cosas de Dios, que ha tenido contacto, hermanos, con un predicador del Evangelio como es llamado Juan el Bautista, que ha llegado a sus oídos, ¿cierto?, las cosas que hace Jesús. ¿Ah? Que como decíamos el día jueves pasado, que a pesar de no ser judío, ¿ah?, porque la familia de Herodes no era una familia judía, sino que ellos venían, ¿cierto?, eran como primos, ¿cierto?, entre comillas, ellos venían de una región llamada Edom, él era idumita, ¿ah?, eran de esa región de Edom, ¿cierto?, de alguna manera como que fueran descendientes de Saúl. Eh, pero él, a pesar de no ser judío, pero como gobernaba en una región judía, mis hermanos, él tenía conocimiento de las cosas de Dios. ¿Ah? Su padre, Herodes, ¿cierto? Él sabía lo que significaba esto de que hubiera un Mesías. ¿Ah? Él tenía claro esto de la existencia de un Mesías, tenía claro de esta frase, esto del rey de los judíos, que era algo que a ellos les atormentaba, a la familia de Herodes. Esta palabrita, el rey de los judíos, era algo que les complicaba, porque ellos, ¿cierto?, se habían hecho dueños del gobierno de Israel, por decirlo así, por la puerta chica, ¿ah?, por,
por cuestiones palaciegas, por intrigas, mis hermanos se habían hecho a cargo de esta región, y los judíos siempre buscaban la forma de liberarse del gobierno de Herodes. Entonces, este Herodes, ¿cierto? También tiene conocimiento de las cosas de Dios. También, como le decía yo, escuchó a Juan el Bautista, escuchó de los milagros de Jesús, en su mente estaban, mis hermanos, la enseñanza de la venida de un Mesías, en su mente estaban, mis hermanos, la historia de Israel, hermanos, que sin duda que evocan a algo espiritual, pero este hombre, mis hermanos, ¿cierto? Es como aquellas tierras en que la semilla del Evangelio cae, pero no produce ningún efecto. Y déjeme decirle que hasta tal punto estaba Herodes, hasta tal punto Herodes estaba involucrado en, o hasta tal punto estaba expuesto, mejor dicho, al Evangelio de la palabra de Dios, que si nosotros volvemos a Marcos capítulo 6, que nos cuenta con más detalle toda esta historia, podemos leer en Marcos 6:20, para ir viendo, mi hermano, un poco el carácter de este hombre. Y queremos ver aquí el nivel de exposición que él tenía a la palabra o al Evangelio, o a las cosas de Dios. 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Ah? Es decir, este hombre Herodes, mis hermanos, a pesar de su condición pecaminosa, él podía evaluar y percibía que Juan era un varón justo y santo, a pesar de las cosas que Juan el Bautista le decía. ¿Cierto? Nosotros sabemos que Juan le decía, no te es lícito, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero a pesar de eso, mis hermanos, él entendía que Juan era un hombre, un varón justo y santo, que era un varón profeta, que era, mis hermanos, que era honesto, ¿ah? Y tal vez, como meditábamos el jueves pasado, era una de las cosas que le llamaba la atención a Herodes, hermano, porque él, ¿cierto? Siendo un hombre que estaba criado en el poder, estaba acostumbrado a que la gente lo adulara. Pero acá nos encontramos con un hombre, Juan el Bautista, enviado de Dios, que les dice, ¿cierto? Les dice las cosas en su cara. ¿Ah? Entonces, él, como dice el versículo 20, quedaba perplejo, quedaba sorprendido con lo que Juan le decía, pero aún así le escuchaba de buena gana. ¿Ah? Es decir, él, de alguna manera, mis hermanos, estando en ese palacio, y en ese palacio había una prisión. Se supone que se entiende que ese palacio se llamaba Maqueronte, una fortaleza, donde estaba Herodes, hermano. Él bajaba a las mazmorras de ese castillo, de esa fortaleza, a escuchar lo que Juan le iba a decir, y dice que lo escuchaba de buena gana. Entonces, allí nosotros nos encontramos, mis hermanos, en este caso, con alguien muy parecido a ese que fue sembrado, dice, entre espinos, ahí en Mateo 13, ¿cierto? Donde está la explicación de la parábola del sembrador. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ah? Entonces, a pesar de que oyen la palabra, hermano, la palabra no produce efecto en su corazón, porque crece entre espinos, mis hermanos, y los espinos, como le quitan espacio a, a la semilla, la ahogan y no la dejan fructificar. En este caso, mis hermanos, esta persona le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Tenía conocimiento de las cosas de Dios, pero llegado el momento, él decidió, por el afán de este siglo y por el amor a la riqueza. ¿Ah? Aquí nosotros, mis hermanos, el retrato que se nos hace de Herodes, hermanos, es bastante negativo. ¿Ah? Es decir, hermanos, cuando a él le llevan a Jesucristo, dice que se alegra de ver a Jesús. Cuando lo llevan en el último momento, en los últimos días de Jesucristo, lo llevan delante de él y él se alegra de verlo,
pero no se alegra de verlo por sí, sino que él espera ver un milagro. ¿Ah? Entonces, es de esas personas, mis hermanos, que como que están por el pan y los peces. ¿Ah? De alguna manera, en el caso de Herodes, mis hermanos, podemos decir que él está como, tal vez cuesta clasificarlo, porque podríamos decir, mire, Herodes es como ese hombre, ¿cierto?, que sembraba junto a los espinos, que ahogan la semilla y la semilla no da fruto. ¿Ah? Y esas, ¿cierto? Eso que ahoga, ¿cierto? Son los espinos que son el afán de este siglo y el amor a la riqueza. Pero también podemos decir de Herodes que es ese parecido al que se siembra junto a los pedregales. También podemos decir de Herodes eso, porque dice el Señor que esas personas que son sembradas junto, ¿cierto?, a los pedregales, son aquellos que oyen la palabra con gozo. Pero cuando llega la aflicción y la prueba, ¿ya? Dice que abandonan porque la semilla, ¿cierto? Da un brote pronto, crece pronto, pero no tiene raíz. Entonces, de alguna manera, en el caso de Herodes, nos encontramos con una persona que está expuesta a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, pero ya sea por el afán, por el amor a la riqueza o por el miedo a las aflicciones, mis hermanos, nunca, mis hermanos, es capaz de dar un paso, ¿cierto?, en favor del Evangelio, en favor de la palabra de Dios. Entonces, no deja de ser llamativo para mí que el comienzo del capítulo 14 comience con la historia de Herodes y el capítulo 13 comience con la parábola, ¿cierto?, del sembrador, donde se nos muestran los distintos tipos de tierra. Entonces, de alguna manera, el capítulo 14 viene a ser un ejemplo en vivo y en directo de los tipos de personas y de la reacción de las personas a la predicación de la palabra del Señor. Por tanto, el cuidado que debemos tener nosotros, mis hermanos, que escuchamos la palabra de Dios, es que no nos vayamos a parecer a Herodes, pues, ¿no? Que de alguna manera escuchemos la palabra de Dios, que nos guste escuchar la palabra de Dios, que nos guste ir a la escuela dominical, que nos guste ir a los servicios, pero en nosotros, mis hermanos, haya solamente una cuestión externa y que la palabra no penetre en nuestros corazones, que la palabra de Dios no llene nuestras vidas, sino que en la práctica sea solamente, tal vez lo que le pasaba a Herodes, mis hermanos, era el amor al predicador. No tanto a lo que predicaba, tal vez lo que predicaba no le hacía mucho asunto, pero tal vez él amaba al predicador, amaba a Juan el Bautista por lo que él era, por lo que Juan era. ¿Ah? Tal vez encontraba que era buena persona, que era un buen tipo, y tal vez por eso lo estimaba. Pero en nosotros, mis hermanos, lo que tiene que haber es un amor por el predicador, por supuesto, pero también un amor por la palabra que predica el predicador. ¿Ah? Y ese amor por la palabra tiene que influir en nuestras vidas, tiene que influir en nuestros corazones. Entonces, el ejemplo que nos da Herodes, mis hermanos, y de la cual nosotros estamos expuestos es a lo mismo, que siendo personas que estamos en la iglesia participando de las cosas de Dios, nos demos frutos, ¿ah? o vivamos una vida, mis hermanos, en que nos estemos acomodando, ¿ah?, a las circunstancias y cuando llegue, mis hermanos, el momento crucial, ¿ah?, el momento definitivo, mis hermanos, a la larga terminemos abandonando las cosas de Dios, que es lo que le pasó a Herodes. Ahora, Herodes, ¿cierto? Vemos en el caso de Herodes, mis hermanos, vemos que él es como una persona muy, muy voluble, ¿ah? Es como una persona muy, muy cambiante, ¿ah? Aquí en este capítulo 14, primero comienza con que se conmociona, ¿cierto? Su conciencia comienza a trabajar y como que lo acusa, ¿ah? Después está en medio de una fiesta, hermano, y se entristece. ¿Ah? Luego, hermano, ve al Señor Jesucristo y se alegra. Entonces, es como muy cambiante. Tal vez no, la palabra no es que sea cambiante, hermano, sino que tal vez la palabra en el caso de Herodes es que no reacciona, hermanos, como debiera reaccionar. Entonces sus emociones, ¿ah?,
están trastocadas. Y esto, por supuesto, que a causa del pecado, ¿cierto? Como a causa del pecado las personas trastocan la realidad, la cambian, ¿ah? Donde cambian esta realidad, reaccionan mal. ¿Ya? Hemos leído ahí, hermano, en Marcos, perdón, Mateo 14, del 6 al 10. Mateo 14, del 6 al 10. Reaccionan mal. Entonces, eh, la única vez que Herodes reacciona bien es al principio de este capítulo. Cuando escucha la predicación o los hechos de Jesús, él reacciona y su conciencia lo acusa. ¿Ah? Pero él rápidamente resuelve, ¿cierto? Diciendo, no, pero ese debe ser Juan el Bautista, a quien yo decapité. ¿Ah? Debe ser Juan el Bautista resucitado. ¿Ah? Pero, por ejemplo, la reacción, ¿cierto? Él se entristece, ¿cierto? Por la petición que le hace esta mujer llamada Salomé. Siente tristeza en su corazón por la petición que le hace. Pero él, en vez de entristecerse, debiera haberse indignado, porque él, que estaba acostumbrado, ¿cierto?, a las intrigas palaciegas, ¿no? Y esas intrigas palaciegas en la familia de Herodes, mis hermanos, significaba muchas veces la muerte de las personas que estaban involucradas en la intriga. Él tuvo que haber reaccionado con indignación en vez de haberse entristecido, tuvo que haber reaccionado con indignación y diciendo, me estás pidiendo que cometa un delito. ¿Ah? Él se tuvo que haber dado cuenta que la que estaba detrás de esto era su mujer, Herodías. ¿Ah? Él tuvo que haberse dado cuenta, ¿cómo me estás pidiendo? Porque yo te estoy pidiendo que te dé, él pudo haber dicho así, tú me estás pidiendo que te dé, yo te ofrecí algo a ti, mujer, no a tu madre. ¿Ah? Yo te ofrecí un regalo a ti, Salomé, no a Herodías, tu madre, ¿entiendes? Entonces, él se pudo haber indignado, se pudo haber molestado, haberse dado cuenta, de decir, pero ¿cómo me vas a obligar a cometer un crimen? Yo podría ser el rey, yo podría tener poder, pero esto no deja de ser un crimen. Él se pudo haber indignado, pero él se entristeció porque sabía, ¿cierto? Se entristeció por lo que él sacó la cuenta, mejor dicho, de lo que le iba a costar pagar la promesa que le había hecho. Él sacó la cuenta y esto me va a costar. ¿Por qué? Porque como él tenía, primero, él tenía un conocimiento de las cosas espirituales, dice, voy a matar, voy a decapitar a un hombre inocente. ¿Ah? La palabra de Dios nos dice ahí en Marcos 6, donde hemos leído, que él tenía a Juan como un hombre santo y justo. Entonces, él dice, ¿cómo voy a matar a un hombre santo y justo? Por el capricho, ¿cierto?, de esta mujer. Él se pudo haber indignado, pero no lo hizo. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Se entristece porque sabe que esto le va a costar muy caro. ¿Ah? Le va a costar muy caro. Va a tener que decapitar a este varón y, y siente pena por eso, pero no siente pena por él. Entiende que, por eso le digo yo, los sentimientos a causa del pecado están trastocados, están cambiados. Él no siente pena por Juan. Él siente pena porque, chuta, voy a matar a esta persona que es inocente, tal vez me llegue algún castigo divino, voy a matar a Juan el Bautista y puede comenzar alguna rebelión porque el pueblo, como dice acá en Mateo, el pueblo tiene a Juan por un profeta. Entonces, es complicado. Entonces, él se entristece por eso. Entonces, ahí vemos nosotros, esta historia de Herodes nos sirve a nosotros para ver cómo los sentimientos de las personas están trastocados, están cambiados. Y se repite mucho en esto, ¿cierto? Eh, a lo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto es un ejemplo de esto, hermano, pero en las reacciones, en los sentimientos de las personas. ¿Ah? Y cuando leímos ahí en Lucas, ¿cierto? Que Herodes se alegra de ver a Jesús, no se alegra por la persona de Jesús, se alegra porque dice, ahora voy a ver milagros, ahora voy a ver cosas prodigiosas. ¿Ah? Entonces, la alegría que siente Herodes, mis hermanos, es, es totalmente fuera de lugar, porque a la persona que le presenta, ¿cierto? A un hombre llamado Jesús, que ha estado toda la noche, mis hermanos, siendo trasladados de entre el Sanedrín, que lo han golpeado, luego lo han llevado donde Pilato, mis hermanos, ha estado, mis hermanos, fue arrestado en la noche, luego fue llevado al Sanedrín de madrugada,
Mis hermanos, luego el Señor he llevado, en la mañana temprano, he llevado donde Pilato, donde nuevamente le golpean. Él ya sabe que sus discípulos se han dispersado. Él sabe, mis hermanos, que Pedro, ¿cierto? Su amigo lo ha traicionado. Él tiene todo el aspecto, mis hermanos, físico de Jesús tendría que haber sido muy triste. ¿Ah? Un aspecto muy mal logrado. ¿Ah? Un hombre golpeado, azotado, hermanos trasnochados, y sintiendo toda la carga, mis hermanos, ¿cierto?, que va a venir sobre sobre su vida espiritual, por decirlo así, al llevar el pecado de la humanidad. Entonces, ahí nosotros, mis hermanos, y a pesar de eso, a pesar de que le presentan ese Jesús a ese hombre, Herodes se alegra. Es decir, que su alegría, mis hermanos, es como que mis hermanos, no pega ni junta, porque no está, ¿cierto?, relacionada con el contexto de lo que está viviendo. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, Herodes, ¿cierto?, Herodes, si lo colocamos en términos humanos, ¿ah? Herodes pudo haber hecho algo por Jesús, lo pudo haber ayudado, le pudo haber dicho a este hombre llamado Pilato: oye, Herodes, como dice ahí, ¿cierto? Este Jesús es Galileo, está bajo mi jurisdicción, déjamelo a mí, deja ver qué es lo que yo puedo hacer por él. ¿Ah? Tal vez se da cuenta que Herodes pudo haber dicho, si en su mente, hermano, estaba esta conciencia de que Jesús era Juan resucitado, Herodes pudo haber dicho: aquí ¿cierto? Me puedo arreglar, aquí puedo enmendar mi error, aquí puedo quedar bien con los judíos, con los galileos que lo quieren, pero como él vio el ambiente, como la cosa estaba, como la cosa en ese momento, en ese día estaba contra Jesús, él se dejó llevar por la corriente y no hizo nada, y como Jesús no hizo ningún milagro, como no hizo nada maravilloso, dijo, no importa, no interesa. ¿Ah? Que si es que va a morir, que muera. ¿Ya? Yo no puedo hacer nada por él. Entonces, ahí nosotros vemos el carácter de esta persona llamada Herodes, vemos su carácter, hermano, que le falta ubicarse, bueno, ¿ah? Le falta ubicarse, ¿ah? No, se entristece cuando debiera indignarse, ¿cierto? Se alegra cuando debiera entristecerse, ¿ah? Y de alguna manera, mis hermanos, él que fue tan diligente en cómo hacerse del poder, mis hermanos, no mostró ninguna diligencia en tratar de ayudar a Jesús. Entonces, ahí nosotros no, vemos este carácter, mis hermanos, es el que está en las personas del mundo. Y ese carácter es el que no debe estar en nosotros y el que nosotros debemos evitar. Tenemos que, mis hermanos, primero, tomémoslo así, nuestras emociones tienen que estar influenciadas por la palabra de Dios. Debemos reaccionar, y por supuesto, nosotros no somos robots, tenemos emociones en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos alegramos por algunas cosas, nos indignamos por otras, ¿ah? Nos entristecemos por otras cosas, ¿cierto? Tiene que haber una reacción en nosotros, pero esa reacción tiene que estar influenciada por la palabra de Dios. ¿Ya? Tiene que estar influenciada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, tiene que influenciar nuestras reacciones. Y lo más probable es que si usted hace un repaso en su vida, se va a dar cuenta que la vez que ha metido la pata es porque sus reacciones no han sido conforme a la palabra de Dios. Cuando usted ha cometido algún error es porque usted ha reaccionado no conforme a la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude en este punto para alejarnos, ¿cierto?, del perfil de Herodes. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos que alejar de ese perfil de Herodes? Porque Herodes escuchaba la palabra de Dios, tenía cierto conocimiento de las cosas de Dios, conocía al pueblo de Israel, conoció a Juan el Bautista, conoció a Jesús, pero a él no le pasó nada, hermano. ¿Ah? Él siguió viviendo su vida tal cual. Dice también, hermano, también el caso de Herodes, vemos en Herodes, ¿cierto? Esta reacción que o las reacciones que él ha tenido no concuerdan con las circunstancias que lo rodean, sus reacciones están equivocadas,
Y también hemos visto en el caso de Herodes, mis hermanos, esta superstición. ¿Ah? Él es un hombre, podemos decir, de esta religión supersticiosa. ¿Por qué? Ya lo hemos visto al principio, cuando este hombre dice, ¿cierto?, que él concluye que Jesús es Juan resucitado, ¿cierto? Eso es, mis hermanos, podemos entenderlo como superstición. Pero también vemos acá, ¿cierto?, en este perfil de Herodes, que él es supersticioso en cuanto al tema de los juramentos. ¿Ah? Dice versículo 9: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, ¿cierto? Que le diesen la cabeza de Juan a esta mujer. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, una de las causas por las cuales Herodes se entristece y saca la cuenta que esto le va a costar bastante caro, lo que está pidiendo esta mujer, tiene que ver, mis hermanos, con los juramentos que él ha hecho. ¿Ah? Es decir, de alguna manera, mis hermanos, este hombre se apega a que él ha jurado y que por tanto debe cumplir su palabra. ¿Ah? Entonces, vemos esta superstición, porque de alguna manera él podría haberse defendido diciendo, ¿cierto? Yo he jurado, pero este juramento está mal hecho. ¿Ah? Yo he sido engañado. Y yo he cometido aquí hay un error, porque lo que él está defendiendo, mis hermanos, es el juramento, lo está defendiendo en contra de la vida de un inocente. No sé si lo explico bien, pero él le está dando más importancia a la promesa que él ha hecho, ¿cierto?, delante de Dios y de los que están presentes, a pesar de que esa promesa, mis hermanos, va contra la ley de Dios, pero él le da más importancia a esa promesa que a la vida de una persona. Entonces, ahí nosotros vemos actuar esto que hemos denominado superstición, ¿cierto? El creer que las cosas, que ciertas cosas materiales o ciertas ideas, ¿cierto?, tienen una relevancia espiritual, y esa relevancia espiritual, en este caso, van contra cosas más importantes. Entonces, por ejemplo, no sé, todos los hermanos antiguos tenemos una foto de nuestro obispo, ¿cierto? Yo que tengo una foto de nuestro obispo en mi casa. Entonces, como que si yo dijera, pucha, hoy día me voy a portar mal, saquen la foto del obispo, ¿ah? O demos la vuelta, ¿ah? Pongámosle para el otro lado para que nos vean lo que vamos a hacer. ¿Ah? O a lo mejor aquí algún hermano supersticiosamente tendrá en su casa la Biblia abierta, ¿cierto? En el Salmo 91. Entonces que diga, no, o sea, que este día vamos a hacer fiesta, así que mejor la Biblia guárdatela, ¿ah? Que no la vean. ¿Ah? Entonces, vamos a invitar a algunos amigos, va a haber licor en la casa. Entonces, de alguna manera, hermano, eh, se respetan a veces ciertas tradiciones, pero muchas veces esas tradiciones, esas costumbres, mis hermanos, van contra algo mucho más importante, hermano, que es lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Ah? Como, ¿cierto?, la vida de una persona, como la honra de una persona. Entonces, y aquí nosotros, en este punto, que este hombre se entristece, pero dice, pero a causa del juramento y a causa de lo que están presentes, entonces tenemos otra cosa en el perfil de Herodes, mis hermanos, que tiene esta religiosidad externa que, hermano, que por cuestiones culturales se le da más importancia. Entonces, aquí también nosotros tenemos que tener ese cuidado de huir del perfil de Herodes, en este sentido, que muchas veces nosotros también de manera supersticiosa servimos a Dios, de manera supersticiosa, mis hermanos, a veces colocamos nuestro pensamiento, ¿cierto? Nuestro pensamiento en contra de lo que Dios va a hacer. Entonces, muchas veces, decimos, a veces somos muy cuadrados, ¿cierto? Y decimos, no, esto no está bien. Entonces, se condena y se cierra, hermano, y no se da ninguna posibilidad. A veces, ¿cierto? Hay que tener madurez y criterio para dejar que las cosas de repente se vayan desarrollando. A veces queremos cortar, así como los segadores de la parábola del trigo y de la cizaña, queremos cortar inmediatamente, pero al hacerlo de manera tan, ¿cierto?, tan incipiente,
podemos arrancar cizaña, pero también podemos arrancar trigo. Entonces, muchas veces, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, hermano, a veces terminamos, podemos decirlo así, en términos espirituales, terminamos decapitando a alguien. Entonces, no, mire, ¿ah? Este, por ejemplo, pensemos en una persona nueva, ¿ah? En una persona nueva, ¿cierto? Mira, esta persona viene con pantalones, ¿ah? O esta persona se subió con polera al púlpito, por ejemplo, ¿ah? Pero es una persona nueva, ¿cierto? Ya distinto es que yo lo hiciera, por ejemplo, que usted me viera a mí, ¿ah? Que estuviera con alguna polera, o que me subiera con la camiseta de, no sé, de algún club de fútbol, ¿ah? Del Real Madrid, ya, me subiera con la camiseta del púlpito. Usted con toda razón me podría llamar la atención, ¿cierto? Porque eso es indecoroso. ¿Ah? O que yo me subiera con una musculosa. ¿Ah? Entonces, eh, pero si lo hace una persona nueva, hay que evaluarlo, hay que pensarlo, esto no está bien, pero ¿cómo se lo decimos, cierto? Hay que usar esa sabiduría. Pero muchas veces, mis hermanos, por la tradición y la costumbre se terminan decapitando personas. Y eso hay que tenerlo cuidado. Y sabiendo, hermano, sabiendo, yo les doy un dato, que las personas nuevas en la iglesia están muchas veces como en una lucha y están buscando el más mínimo reparo, en la más mínima, mis hermanos, la más mínima objeción para decir, no, esto no es para mí, ya no vengo más. ¿Ah? Entonces, seguramente a los papás o a los abuelitos presentes les ha tocado escuchar esto a sus hijos o a sus nietos, decir, no, que en la iglesia me dijeron esto y ya me voy y chao, y no quiero saber más de la iglesia. Entonces, muchas veces pasa por eso, porque colocamos primero, ¿cierto?, nuestra interpretación de las cosas, ¿ah? y esa interpretación de las cosas le damos más valor, casi un valor mágico, verdadero y espiritual, ¿ah?, a la realidad de las personas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al caso de Jesucristo, se entrevistó con esta mujer samaritana, algo, mi hermano, que era improcedente para la cultura judía, pero era necesario que el Señor conversara con esa mujer para salvarla y para salvar a toda aquella aldea, mis hermanos, porque esta mujer cuando conversó con Jesús, llamó a toda la gente, le dijo, vengan, vengan a escuchar que ahí hay un hombre que parece que es profeta porque me ha contado todo lo que yo soy. Entonces, el Señor, eso tenemos que tener hay ciertos moldes, hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros tenemos, pero esos moldes que pueden estar bien, que pueden ser razonables, mis hermanos, no pueden ser rígidos, sobre todo cuando está en juego la vida de una persona, la vida de una persona. Es complejo, hermano, es algo complejo. Eh, Ahí yo me pudiera extender más, hermano, se me viene a la mente el caso ah, se me olvidó el nombre. Se me viene a la mente, ¿cierto? El caso de Rahab, ¿ah? Cuando fueron a buscar, ¿cierto? Fueron a buscar a los espías, ¿cierto? Y ella mandó a los perseguidores, les mandó por otro lado, siendo que los espías estaban ahí. O se me viene al caso, ¿cierto? A la mente el caso de las parteras egipcias, mis hermanos, que el faraón les dijo que tenían que matar a los hijos de los judíos, pero las parteras buscaron la fórmula para decirle, ¿sabe qué? Estas mujeres son tan fuertes de que nosotros no alcanzamos a llegar a atender el parto porque ellas ya han parido antes que nosotros llegáramos. Entonces, ahí, hermano, y pongo este caso, hermano, porque se dio esto en el caso, hermano, de lo que pasó con los nazis y los judíos. Muchos cristianos se vieron en esta situación, pues, hermano, también. Muchos cristianos escondieron judíos. Entonces, se vieron en este dilema. ¿Voy a mentir por defender a los judíos? ¿Cómo lo hago aquí? ¿Ah?
voy a engañar, ¿cierto?, a los oficiales de la policía política alemana para esconder a estos judíos. ¿No? Entonces hay todo un dilema, hermano. Ahí estamos, ya ahora nos pasamos a un dilema un poco más grave, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? Hay que aplicar ese principio, ¿cierto? Que es el que le dice Pedro, ¿cierto? A los sacerdotes, al sumo sacerdote, bueno, juzguen ustedes qué es mejor, ¿no? Si obedecer a los hombres o obedecer a Dios, ¿no? Entonces, tenemos a veces nosotros ciertos moldes, cierta filosofía, cierta interpretación de las cosas, pero que eso nunca nos lleve a nosotros a la muerte de una persona, ¿no? A la deshonra de una persona, o en este caso, mis hermanos, lo podemos plantear así, a la muerte espiritual de una persona. Que Dios nos libre de esa circunstancia, mis hermanos, aquí, y que nos alejemos de este perfil de Herodes, ¿ya? De este hombre llamado Herodes, ¿cierto? Que como aquella tierra que estaba entre espinos, mis hermanos, su amor por la riqueza y por el poder, ¿cierto? Le hace, de alguna manera, acomodarse a cómo viene la cosa. Y por último, hermano, para terminar, otra cosa que tiene Herodes, mis hermanos, el consciente de consentir, ¿no? Da su consentimiento a la muerte de Juan el Bautista a causa de su superstición, a causa de su religiosidad, pero también a causa de los que estaban con él en la mesa, ¿no? Es decir, hay gente que lo está viendo y que va a decir, oye, tú prometiste esto y no fuiste capaz o sea, no resolviste, no hiciste ninguna cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, él, mis hermanos, tal vez envalentonado por la gente que está ahí, se siente como obligado a cumplir de manera dolorosa lo que él había prometido. Entonces, en el caso de Herodes, mis hermanos, de lo cual nosotros tenemos que huir es esto. ¿Ah? Tenemos que huir de esto, hermano, de temer a la gente. Lo que pasa en el caso de Herodes es que él le tiene temor a las personas. Y cuando usted le teme a las personas, usted lo que está haciendo no le está temiendo a Dios. Cuando yo le temo a las personas, no le temo a Dios. Pero lo que nosotros tenemos que, mis hermanos, lo que nos muestra la palabra de Dios es que nosotros tenemos que temer a Dios. Y como dice el salmista, y no temeré a lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Entonces, y como decíamos años atrás en un estudio bíblico, hermano, meditando sobre ese salmo, el hombre puede hacer muchas cosas con nosotros. Se puede burlar, nos puede deshonrar, puede violar a nuestros hijos, puede quitarnos nuestras propiedades, puede torturar a nuestra familia, nos pueden torturar a nosotros, nos pueden quitar la vida. Todas esas cosas nos puede hacer el hombre, hermano, y así lo atestigua la historia de la humanidad. Todas esas cosas terribles puede hacer el hombre contra los hijos de Dios. Pero en nosotros tiene que haber temor de Dios antes que el temor a los hombres. Y en el caso de Herodes, pues, hermano, una persona que estaba expuesta a la palabra de Dios, que conocía las cosas de Dios, él le temió a lo que podían decir de él, ¿no? Que había prometido, que no había incumplido, ¿no? Y siendo, hermano, y sobre todo esto, hermano, que él era un político, hermano. Y si hay una cosa que hacen los políticos, es que prometen y no cumplen. O sea, mis hermanos, como decimos yo, como se dice, ¿cierto? Es como sacarle un pelo a un gato, hermano. Una más que hubiera incumplido, no hubiera pasado nada más grave, pero él se lo tomó a pecho, se lo tomó en serio. ¿Ah? Y temió, mis hermanos, él sabiendo que matar a un inocente era algo malo, básicamente lo que está haciendo aquí es un asesinato, un homicidio. ¿Ah? A pesar de eso, él está dispuesto a consentir de eso porque le tiene miedo al que dirán. Entonces, el miedo a las personas, el miedo al hombre, a la mujer, hermano, es algo de lo cual no debe estar en el Hijo de Dios. Entonces, cuando en la explicación de la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice en el versículo 13-22, dice,
el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán de este siglo, hermano. ¿Ah? Ese afán de querer caerle bien a la gente, ese afán del que dirán, ese afán de no llevarle la contra a nadie, ¿ah? Ese afán de, ¿cierto? De alguna manera, de encajar, ese afán de ser aceptado, ese afán de caer bien. Ese afán, mis hermanos, es una manifestación de que hay algo que no está bien en la vida espiritual de esa persona. Entonces, en el caso de Herodes se manifiesta claramente este afán, mis hermanos, de no, ¿cierto? De no, mis hermanos, caerle mal a los que escucharon su promesa, ¿cierto? De no escandalizar a los que oyeron su promesa. En ese afán, mis hermanos, él consciente en la muerte de Juan el Bautista. Ah, entonces nosotros tenemos que huir de este perfil de Herodes, ¿cierto? Este perfil de aquellos que le temen a lo que puede decir el hombre, a lo que puede decir la mujer. ¿Ah? Y cuando yo digo hombre y mujer, mis hermanos, usted está pensando a lo mejor en algo lejano, pero acerquémonos un poquito. No vamos a tener temor cuando servimos a Dios, no tenemos tener temor a lo que diga su marido, su mujer. Usted no tiene que tener temor a lo que diga su suegro, su suegra. Usted no tiene que tener temor a lo que diga su hijo o su nieta o su nieto. ¿Ah? Entonces, pongámosle rostro a esta cuando yo digo no hay que tener temor al hombre. Pongámosle rostro. ¿Ah? Porque a uno dirá, claro, no, yo no le tengo temor al hombre. Ah, pero es que mi hijo, usted no sabe cómo es mi hijo. Entonces, no hay, cuando servimos al Señor, cuando tenemos, mis hermanos, que cumplir la palabra de Dios, tenemos que, hermano amado, tener ese amor por las cosas de Dios y decir, no, yo le temo a Dios primero y lo demás, ahí veré cómo es la cosa, pero primero le temo a Dios. Entonces, pongamos un ejemplo, hermano, pongamos un ejemplo antiguo. Día domingo le llegan visitas, esto usted ya lo ha escuchado tantas veces, hermano. Día domingo llegan visitas. ¿Ah? Y usted se queda en la casa. ¿Y por qué se quedó en la casa? Es que me llegaron visitas, llegaron mis familiares. Pero los viejitos antiguos que hubieran hecho, mire señora, mire querida visita, ah, usted me viene a visitar, aquí está la casa, disponga usted de la casa, y yo me voy a reunir. ¿Ah? Y usted deja sus visitas cómodamente en la casa y la persona se va a reunir. Eso es no tenerle miedo al hombre, por más. Porque claro, yo le he dicho todas las cosas malas que puede hacer el hombre, ¿cierto? Torturas, violaciones, quitarle sus cosas, todas esas cosas. Pero pongamos algo más cercano. ¿No? No, es que cómo voy a ofender a esta persona, mire, me vino a ver, justo cuando hay reunión, ¿se da cuenta? Entonces, de este perfil es el cual nosotros tenemos que huir, porque si tenemos este perfil, el perfil de Herodes, mis hermanos, a la larga, esto trae la muerte. En el caso de Herodes, mis hermanos, trajo la muerte de Juan el Bautista. En el caso, si nosotros tenemos este perfil, mis hermanos, en la iglesia, vamos a traer la muerte de la iglesia, por decirlo así, vamos a traer la muerte de las personas de la iglesia. Y que Dios nos libre y vamos a traer la muerte sobre nuestra familia. Entonces, tenemos que huir de este perfil. ¿Y cuál es el perfil de Herodes, mis hermanos, así para resumirlo? Que sus emociones están, mis hermanos, desenfocadas. Sus emociones no están con el contexto de las cosas que están pasando alrededor. Eh, Su religión es supersticiosa, a tal punto, mis hermanos, que él respeta tanto su religión que no le importa causar daño a los demás. Y por último, mis hermanos, Herodes tiene esto, que tiene temor a las personas, al que dirán. ¿Ah? Y siendo que debe tenerle temor a Dios, él teme a lo que puedan decir de él. ¿Ah? Y eso, mis hermanos, a la larga trae la muerte y la decapitación espiritual de otra persona y también, déjeme decirle, de la suya propia. ¿Ah? Este hombre Herodes, mis hermanos, pasado el tiempo, fue acusado, y esto le cuenta la historia, no está en la palabra del Señor,
Flavio Josefo nos cuenta que este hombre Herodes fue acusado de conspirar, ¿cierto?, contra el emperador, y él, yendo a la ciudad de Roma con Herodías, su mujer, mis hermanos, fue exiliado a una región de Francia llamada Lyon, y ahí terminó sus días, perdió su gobierno, perdió su reino y quedó exiliado, mis hermanos, solamente con lo opuesto en una región en una ciudad de la Galia, mis hermanos, que en ese momento todavía era como tierra en disputa. Entonces, ahí quedó confinado y quedó exiliado, mis hermanos, este hombre Herodes. ¿Ah? Entonces, que Dios nos libre a nosotros, hermano. ¿Ah? Que Dios nos libre a nosotros de estos errores de Herodes y que podamos tener la madurez espiritual y la humildad espiritual, mis hermanos, para pedirle al Señor que nos corrija. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Hasta aquí la enseñanza de su palabra, mis hermanos. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos.